Hoy te voy a hablar de las expresiones que en el idioma italiano pueden ser útiles cuando, cuando uno está empezando a aprender el idioma italiano y claramente necesita algunas expresiones para aclarar, para pedir confirmación, para pedir una aclaración más a la persona que está hablando con nosotros. Son muy importantes y preciosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos tenemos mucha pena, eso lo sabemos bien, yo lo sé con mis estudiantes, que la pena es el primer, ¿cómo decir?, freno de nuestro coche del idioma, ¿no? Entonces nos da pena y es bueno tener algunas expresiones, algunas oraciones, algunas preguntas en idioma italiano correcto, sea claro, en idioma italiano correcto, que sean útiles para interactuar con otra persona italiana y para hacerle preguntas, para no quedarse, ¿no? Como se dice en algunos casos, para no quedarse botado completo, ¿no? Con nuestro idioma italiano. Ahora, por ejemplo, primeras, yo digo, cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Si uno me está diciendo algo que yo entiendo en parte, no entiendo dónde quiere llegar o cuál es el significado de lo que me está diciendo, yo digo, cosa vuoi dire? O, mejor todavía, otra expresión, vayan anotándolas. Por ejemplo, yo digo, ¿en qué senso? ¿En qué sentido? La primera era, ¿qué quieres decirme? Y la otra es, ¿en qué sentido? ¿No? ¿Dónde, no? ¿Qué sentido tiene tu comunicación? Otra básica, por ejemplo, yo digo, scusa, non ho capito. Muy fácil. Disculpe, no he entendido. Eso es súper bien. Y lo podemos decir también en una manera formal. Yo puedo decir, scusi, non ho capito. Quien está estudiando formal, informal, il tu y el lei sabe, scusa y scusi. Scusa, non ho capito. Scusi, non ho capito. Puoi ripetere? Puede repetir, importante, anótela. Può ripetere, esa es la manera formal. Puede repetir o puedes repetir. Yo puedo decir también, potresti ripetere. Aquí se complica. No, muchísimo. El potresti es una forma del condicional y se utiliza para dar más educación a la pregunta, ¿no? O puedo decir, puoi ripetere o potresti ripetere. Potresti ripetere. Sería como un podrías repetir. Y lo puedo decir también en manera hiperformal. Potrebbe ripetere. Podría usted repetir. Anotar. Importante. Hay una persona, estoy con una persona que me habla un italiano muy rápido. En mi caso, yo soy ahí, a veces una metralla en idioma italiano y español, ¿no? Habla muy rápido. ¿Y qué le podemos decir para... Puoi parlare più lentamente? Puedes hablar más despacio. O potresti, más educado todavía, potresti parlare più lentamente? Interesante esta, ¿verdad? Hay veces en mi clase eso siempre pasa, en cada clase, por ejemplo, Alessandro, potresti o puoi, más fácil, puoi scriverlo, como decir, puedes escribirlo, si hay algo, una palabra que un poco que no se entiende cuál es su forma de escritura. Después, algunas palabritas, algunas preguntitas que en italiano se utilizan mucho, no solo cuando uno empieza, sino siempre. Yo puedo decir, cosa, ¿cómo dije? Come, è igual. Es, ¿cómo decir? Dime mejor, dime de nuevo. ¿Ok? Cosa, come, qué. Y hay otra que es una palabra importante en el idioma italiano, que se utiliza también en otros contextos, y es la palabra prego. Yo puedo utilizarla para pedir aclaraciones, esta también. Yo digo, prego, ¿cómo decir? Repíteme, no te he entendido bien. Otra más que yo creo de haber hecho un video sobre esa, la palabra cioè. Esa yo la puedo utilizar en una pregunta para que una otra persona me explique lo que está diciendo. Digo, cioè, explícame mejor. Miren cuánta
pequeña y no tanto pequeña herramientas le estoy dando, ¿no? Si yo estoy ahí en una conversación y quiero darle seguridad a la otra persona que me parece haber entendido lo que él me quiere comunicar, cosa le dico? Bueno, le dico, penso di aver capito, ¿eh? Oppure mi sembra di aver capito, che è lo mismo, me parece de haber entendido. Eso es una buena frasecita ahí, para soltarla ahí. O si estoy tan seguro de haber entendido, yo digo, ho capito, perfetto. Ho capito, he entendido, perfecto, perfecto, todo está claro. Es claro, está claro. Nosotros decimos es claro. Uso también certo. Certo, traducido al español, es como decir un claro. Quindi, certo, certamente, chiaro. Miren cuánta sale. Si me han dado alguna instrucción específica de algo, de una acción que yo tengo que hacer, yo digo, va bene, ok, ho entendido cuál es mi tarea. Otra fórmula, cuando uno quiere una aclaración o quiere ver si ha entendido lo que la otra persona le ha comunicado, ¿qué puede decir? Puede decir, aspetta, vediamo se ho capito. Aspetta, vediamo se ho capito. Espera, vamos a ver si yo he entendido. Útil. Otra básica. Come si dice? Eso es siempre, me la repiten a mí 25.000 veces en cada curso. ¿Cómo se dice, qué sé yo, una palabra en español, ¿no? ¿Cómo se dice micrófono? ¿Cómo se dice computadora? Lo que sea. Ok, ¿cómo si dice? ¿Cómo si pronuncia? ¿Cómo si pronuncia? Otra pregunta. ¿Cómo se pronuncia? Vamos a seguir. ¿Cómo posso dire? Otra, ¿cómo puedo decir algo che nosotros sabemos muy bien en el idioma español, pero en italiano no? Dice, come posso dire questo? Ho detto bene? Come uno ha parlato in italiano, no? Ha soltato algo e dice, ho detto bene? È giusto quello che ho detto? È giusto lo che io ho dicho? Questo si dice, por ejemplo, ¿no? Uno ha escuchato algo e dice, questo si dice de verdad, si dice in italiano, si dice veramente, si dice così. Miren cuántas. Estoy yo hablando e digo, ¿hai capito? ¿Has entendido? Mi sono spiegato. Me he explicado todo. Capisci? È tutto chiaro? Se estoy comunicando algo que para mí es importante, yo digo, è tutto chiaro? È chiaro? Spero di essere stato chiaro, spero di aver sido claro. Mi auguro di essere stato claro. Entonces, estas son expresiones, preguntas, casi todas son preguntas que son útiles, sobre todo en la parte inicial de un curso, de un camino de aprendizaje del idioma italiano. Yo espero que le vayan a ser útiles en el futuro, ahora y adelante, porque no terminan. ¿Okay? Entonces, si lo han sido y si le gustaron, yo espero que ustedes me pongan un like, un comentario. Y vayan a activar la campanita aquí en YouTube. Y nada, nuestra cita es para la próxima clase. Ciao.